nuestro segundo mensaje que lleva por título el ayuno y la oración. Y dentro del periodo de ayuno y oración también hay periodos de pruebas y preparación en nuestra vida. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Jonás, capítulo 1. Jonás, capítulo 1, y leeremos del versículo 2 hasta el versículo 4. Jonás, capítulo 1, del versículo 2 al verso 4. Ahí daremos lectura a la palabra del Señor. Y cuando estamos en ayuno y oración, también Dios permite periodos de pruebas en nuestra vida para saber si nosotros habremos de obedecer al Señor o no, o si habremos de seguir sus caminos o no. Todas las cosas en la vida son probadas, y la vida cristiana por lo consiguiente. Veamos el caso de Jonás cuando Dios lo envía a predicar hasta Nínive. Leamos juntos. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Oremos. Gracias, oh Dios, por tu palabra. Te rogamos, Señor, que la bendigas en nuestros corazones y que a través de ella podamos entender la importancia del ayuno y la oración y esos periodos de prueba que acontecen en nuestra vida para probar si habemos de seguir tus caminos o no. Bendice a tu pueblo y gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Uno de los temas de conflicto en la vida del cristiano tiene que ver con el asunto de la obediencia. Dios llama a Jonás y le dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, una ciudad que era corrupta, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. En otras palabras, Nínive se encontraba a punto de recibir el juicio de Dios. Así como las ciudades de Sodoma y Gomorra recibieron el juicio de Dios. Y a orillas del Mar Muerto, en Israel, todavía se encuentran vestigios de azufre mezclado con sal en este momento, como una evidencia de que Sodoma y Gomorra fue destruida por un juicio repentino de Dios. Sodoma, Gomorra, Seboín y Etna, 4 ciudades completas fueron destruidas. Ahora encontramos que Nínive se encuentra en las mismas circunstancias, a punto de recibir el juicio de Dios. En el verso 3 dice la Escritura: y Jonás se levantó no para ir a Tarsis, no para ir a Nínive, sino para ir a Tarsis, huyendo de la presencia de Dios, y descendió a Jope. Allí encontró una nave que partía para Tarsis. Pagando su pasaje, entró en ella y se fue lejos de la presencia de Dios. Si es que realmente nosotros podemos huir de la presencia de Dios. La Biblia dice que Dios es omnipresente. Omni, el prefijo omni significa todo, presencia. Omnipresente significa Dios está en todo lugar. No hay lugar donde Dios no esté. En una ocasión, un ateo le dijo a un niño: te voy a dar una manzana si me dices dónde está Dios.
El niño le dijo: yo te voy a dar un barril de manzanas si me dices dónde no está Dios. Dios está en todas partes. No hay un lugar que no esté Él. Sus ojos lo ven todo. Entonces, creer que nosotros podemos huir de la presencia de Dios es completamente una ilusión. O pensar que Dios nos ha olvidado. Tampoco. Dios sabe lo que pasa en nuestra vida. La Biblia dice que Dios sabe aún cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza. Hoy nuestros cabellos están contados. Según las estadísticas, tenemos por lo menos 250,000 cabellos. Las personas que lo tienen completo. Otros tienen menos, pero Dios sabe cuántos tenemos en nuestra cabeza y cuántos se han caído en este día. De esa manera, Dios es minucioso en relación a nuestra vida. Veamos el verso número 4. Cuando Jonás huía de la presencia de Dios, Dios hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Dios nos encuentra en el lugar donde estamos, dado que su presencia está en todo lugar. Por lo tanto, es una ilusión creer que nosotros podemos huir de la presencia del Dios de la Biblia. Ahora, en el paganismo tiene que ver con la adoración de ídolos, de imágenes. El paganismo es contrario a la palabra escrita de Dios. Porque la persona que adora a un ídolo en particular tiene que ir al templo donde está ese ídolo. Y no precisamente está en todo lugar. Está solamente en algunos lugares, pero no en todos los lugares. Entonces, eso empaña el concepto del Dios de la Biblia. Y esa religión, por definición, es contraria a la palabra de Cristo y se ha levantado en contra del trono de Dios. No importa qué tan lógica sea. Se ha levantado en contra del trono de Dios, en contra de la declaración eterna de Dios de su palabra, porque está negando la omnipresencia de Dios. Entonces, en el paganismo, si no estamos cerca de nuestro ídolo, no tenemos problema, podemos hacer lo que queramos. Solamente tenemos reverencia mientras estamos delante de esa estatua. En la Biblia, estamos en la presencia de Dios en todo lugar, en toda circunstancia. En la luna, en el sol, en las estrellas, en Marte, en Mercurio, en Venus, en la tierra, debajo del mar. No hay lugar donde no esté la presencia de nuestro Dios. Ese es el concepto del Dios de la Biblia. En alguna manera, todos nosotros, en un momento dado de nuestra vida, hemos tratado de huir de la presencia de Dios. ¿Para descubrir qué cosa? Que Dios está en todas partes. Huimos de la palabra de Dios en este lugar y encontramos a alguien por allá que está hablando de la Biblia, no podemos huir. Vamos a parar la cárcel y en la cárcel ponen un televisor con mensajes cristianos. No hay lugar donde podamos huir de la presencia del Señor. Vayamos a Deuteronomios capítulo 8, versículo 2. La pregunta no es si vamos a ser probados. La pregunta es ¿cuándo? Y veamos lo que dice las Escrituras en Deuteronomios capítulo 8, versículo 2. Hablando al pueblo de Israel, Dios le dice estas palabras. Leamos todos juntos. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Ahora, ¿será que Dios no conoce lo que hay en nuestro corazón? ¿O sí lo sabe? Dios es omnisciente. Dios todo lo sabe.
Él puede ver aún nuestros pensamientos desde lejos, antes que vengan a nuestra mente. Dios es omnisciente, todo lo sabe. Es omnipresente, está en todas partes. Es inmutable, no cambia. Es todopoderoso, todo lo puede. No hay nada que Él no pueda, excepto dos cosas. Dios no puede mentir y Dios no puede negarse a sí mismo. Aparte de eso, Dios todo lo puede. Entonces, Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Quienes no saben qué hay en el corazón es la persona. Entonces, Dios trae la prueba para que la persona descubra dónde está ubicado espiritualmente en relación a la palabra del Señor. Si habrá de obedecer la voz de Dios o no. Si habrá de recibirla o habrá de negarla. Pero Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Nos va a probar para que nosotros sepamos cuál es el quilataje espiritual del cual estamos compuestos en un momento dado de nuestra vida. Jonás se rebeló contra la voluntad de Dios. Por lo tanto, oigan bien esto, cuando nos rebelamos contra la voluntad de Dios, Jonás tuvo que sufrir en el vientre de un gran pez 3 días y 3 noches miserables antes de aceptar la misión que Dios le había encomendado y antes de arrepentirse. Nosotros también en algún momento dado de nuestra vida podríamos estar en el vientre de un gran pez, de una circunstancia en nuestra vida, una enfermedad, una pérdida de trabajo, algún conflicto en la familia, etcétera, etcétera. Podríamos encontrarnos en circunstancias miserables en nuestra vida por causa de nuestra desobediencia a la palabra de Dios. Como podemos ver, Dios puede ocasionar experiencias dolorosas e inolvidables en la vida de su pueblo. Es un error juzgar de una manera equivocada al Dios de la Biblia. Vayamos en nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5. Juan, capítulo 15, versículo 5. Aparte de que no podemos huir de la presencia de Dios, veamos lo que nos dice este pasaje bíblico también. Dice las Escrituras: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Pregunto, ¿cuántas cosas dice la Biblia que podemos hacer separados de Dios? 0. No tan solo no podemos huir de la presencia de Dios, porque Él está en todas partes, sino que separados de Él nada podemos hacer. En otras palabras, nuestra vida puede ser un fracaso completo si nosotros tratamos de actuar independientemente de la voluntad de Dios en nuestra vida. En primer lugar, veremos el dolor en la vida del ser humano. Algunas veces algunas personas que están en circunstancias precarias de salud, algunos de sus familiares me han pedido: pastor, ore para que mi mamá o mi papá no sufra ningún dolor. Mi respuesta ha sido: no puedo. Porque es en los momentos de dolor cuando nosotros somos más susceptibles a la voz de Dios en nuestra vida. Si yo oro que Dios quite el dolor, estoy orando que Dios no haga su trabajo completo. Porque es en las circunstancias dolorosas donde pasa una de las dos cosas: o endurecemos nuestro corazón contra Dios, o es el momento más sensible para escuchar y obedecer la voz de Dios
en nuestra vida. El ser humano, por naturaleza, intenta actuar separado de Dios a cualquier costo. Sin embargo, es totalmente imposible. No importa si la persona es cristiano o no, si es ateo, comunista, musulmán, zoroastrista, confucionista, católico, hinduista, filósofo, agnóstico, no importa lo que sea una persona, su creencia es irrelevante delante del Dios de la Biblia que lo creó. Es imposible, totalmente imposible, existir separados del Dios de la Biblia, porque nuestra vida misma depende de Él en este momento. El oxígeno que estamos respirando nos ha sido dado por el Dios de la Biblia que nos creó. Si Él le pone fin a eso en nuestra vida, no importa lo que usted crea, su vida llega a su final. Porque Él es el único que ha creado todo cuanto existe, visible o invisible. De hecho, nadie paga por el oxígeno que respira. Y el Dios de la Biblia es el autor y el dador de la vida. Él tiene la última palabra. Vayamos al libro de Salmos, capítulo 2. Y el discurso de todo el capítulo está dirigido a las Naciones Unidas, miles de años atrás. Porque esta es la intención de las Naciones Unidas en todo el capítulo 2 del libro de los Salmos. Pero leamos el versículo 2 y el versículo 3. Veamos lo que dice el texto. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos ¿contra quién? ¿Contra el diablo? No, contra Jehová y contra su ungido, diciéndole a Dios: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. En otras palabras, le dirán a Dios: no queremos nada contigo, déjanos en paz. Tremenda la ceguera espiritual de este mundo. Es imposible existir independientemente del Dios de la Biblia. O desafíelo y usted puede provocar su ira. En el resto del pasaje bíblico, Dios le manda a los reyes y a los jueces de la tierra a obedecer la palabra de Dios, porque la ira de Dios se puede encender en cualquier momento y no hay quien lo pueda detener. Lo único que puede detener la ira de Dios es solamente el arrepentimiento y la humillación. El pueblo de Nínive, cuando recibió la noticia de que iban a ser destruidos, desde el rey hasta los animales fueron colocados en ayuno y cilicio, en humillación delante de Dios, y Dios detuvo el juicio sobre la ciudad de Nínive. En Sodoma y Gomorra no aconteció lo mismo, porque no había ni siquiera 10 justos como había pedido Abraham. Solamente había uno, que era Lot. Y Lot tuvo que ser sacado violentamente de la ciudad hasta el monte de Zoar, antes que el ángel trajera el juicio sobre la ciudad de Sodoma y Gomorra, que fueron calcinadas con fuego y azufre. Y si nosotros fuéramos en este momento al Medio Oriente, a Israel, a orillas del Mar Muerto, nosotros vamos a tocar con nuestra propia mano el azufre mezclado con sal, que si usted le pone fuego se enciende inmediatamente. Ahí está la evidencia ahora mismo, como una muestra de que este libro no es un libro cualquiera. Todo lo que este libro dice que ha acontecido y hay evidencias, y todo lo que este libro dice que va a acontecer, porque esta es la eterna palabra de Dios. Lo crea el hombre o no lo crea, eso no hace ninguna diferencia. Dios es absoluto. Él es independiente de la opinión de todo ser humano.
Dios no está preocupado cuál es la última encuesta en relación a Él. ¿O qué piensa el pueblo americano de Cristo? ¿Qué piensa el pueblo europeo? Dios no depende de eso. Él es Dios y Él existe por la eternidad y hasta la eternidad y hasta la consumación de los siglos, antes que los hombres existieran, y después que ellos dejen de existir en la tierra, Él continuará existiendo. Su palabra es eterna. El dolor es una medida correctiva. Acontece con frecuencia en la casa del alfarero, donde Dios está moldeando vasijas de barro para una misión especial. Nosotros somos barro en las manos de Dios. Dios es el alfarero. Dios nos ha colocado en la rueca y nos está dando el molde necesario. Nosotros no le podemos decir a Dios cuál es el molde que queremos. Él sabe cuál es el molde que necesitamos. Y el que es conforme a su voluntad. El que está diseñado para que nosotros cumplamos la misión que Dios nos ha dado. Veamos Salmos capítulo 119, verso 71. Salmos 119, verso 71. El salmista David, reconociendo la importancia de la humillación, miren lo que reconoce en su propia experiencia. Leamos. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. La razón del dolor en nuestra vida, la razón de la humillación en nuestra vida, es para que aprendamos los estatutos escritos en la palabra de Dios. Si toda la vida tenemos salud, trabajo, dinero, comida, techo, carro, amistades, si todo está bien en nuestra vida, no necesitamos a Dios. Y bajo esas circunstancias, Dios no nos puede moldear a su voluntad. Tenemos que ser probados. Si es que, oigan bien esto, si es que usted ha nacido de nuevo, si es que usted ha sido redimido por la sangre de Cristo, si es que usted depende de la muerte, la sepultura y la resurrección consumada de Cristo en la cruz del Calvario, con tumba vacía, si es que su nombre está inscrito en el libro de la vida, si es que usted ha nacido de nuevo, este mensaje es para usted. No es para las personas que no conocen a Cristo. Dios no corrige a los que no son sus hijos. Dios solamente corrige a sus hijos. Ninguno de ustedes como padres van y disciplinan a los hijos del vecino. Usted solamente disciplina a los suyos, pues Dios solamente disciplina a sus hijos. Dice la Biblia que si somos dejados sin castigo, sin disciplina, somos bastardos y no hijos. ¿Qué le parece? Qué horrible ser un hijo bastardo, que el padre no lo reconoce. No hay cosa más linda que saber que hemos nacido en un hogar con un padre y una madre, a quienes podemos llamar papá y mamá. Pues todos los que hemos nacido en Cristo Jesús, hemos nacido en una familia, la familia de Cristo. Y Dios es nuestro Padre. Cristo es nuestro Salvador. Y si eso es una realidad en nuestra vida, debemos ser corregidos y algunas veces humillados para poder aprender los estatutos de Dios escritos en su palabra. El dolor nos obliga a buscar en la palabra de Dios la respuesta a nuestra necesidad. El dolor nos obliga a apoyarnos en los brazos de Dios en vez de los brazos de los hombres. A veces nos apoyamos en los brazos de otras personas en nuestros problemas. Y en un momento vamos a ver qué cosas vamos a descubrir. El dolor nos obliga a amar lo que ha quedado después de la prueba. En segundo lugar, nuestra misión que Dios nos ha dado requiere de un tiempo de preparación.
La misión que Dios nos ha encomendado y nuestra vida cristiana en su totalidad requieren de un tiempo de preparación. Nadie nace capacitado, aunque podemos llegar a estar capacitados. Moisés, cuando Dios lo llamó para prepararlo. Moisés necesitaba preparación. A diferencia del Corán, Mahoma, dice el Corán, no sabía ni leer ni escribir. Y Alá, que no es el Dios de la Biblia, le reveló el Corán. Si el Corán nada tiene que ver con la Biblia. Es más, la palabra Biblia viene de la palabra griega biblión, que significa biblioteca. Decir que el Corán es la Biblia de los musulmanes es totalmente incorrecto, porque la Biblia es una biblioteca, tiene 66 libros. El Corán es solamente un libro con 150 capítulos. Un libro. Usted no puede decir, le voy a enseñar mi biblioteca, cuando tiene un miserable libro en su librero. Eso no es biblioteca. Biblioteca es cuando usted tiene una colección de libros, un número de libros que le da la impresión de biblioteca a su estante, pero no un libro. Esto es una biblioteca. Cuando yo le digo a ustedes, abran su Biblia, le estoy diciendo, abran su biblioteca y les indico el libro que queremos en la biblioteca. Juan, Primera, Segunda de Pedro, Apocalipsis, Génesis, Josué, Números, Salmo, 66 libros dentro de esa biblioteca. Veamos la preparación de Moisés. Recuerde, Mahoma era ignorante, no sabía leer ni escribir. Veamos lo que hace Dios con Moisés cuando lo llama. Hechos capítulo 7, versos 22 al 23. Hechos capítulo 7, versos 22 al 23. Dios, el Dios de la Biblia, promueve la educación. Dios tiene la expectativa de que nosotros nos eduquemos y nos preparemos. Esto no es algo moderno, esto es antiguo. Hace miles de años atrás, por lo menos 4000 años atrás, veamos lo que la Biblia nos habla acerca de Moisés. Leamos. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. El filósofo español Ortega y Gasset dijo estas palabras: yo soy yo y mis circunstancias. Son las circunstancias de cada uno de nosotros en nuestra vida que nos llevaron al lugar donde nos encontramos en este momento. Las circunstancias de Moisés. El pueblo de Egipto estaba creciendo grandemente en el país de Egipto, al punto que el faraón tenía miedo que los israelitas crecieran de tal manera que vinieran a ser la mayoría en el país, como pasa con el pueblo hispano en los Estados Unidos. Somos la minoría más grande de esta nación, y se calcula que para el año 2025 seremos por lo menos el 45% del grupo étnico más grande de los Estados Unidos, y dentro de ese grupo el 75% de todas esas personas son mexicanos, la mayoría. ¿Por qué? Porque México es el país con más hispanos en América Latina y el más grande productor de mano de obra en esta nación. De ahí que algunos dijeron que los mexicanos son como Dios, están en todas partes, ¿verdad? Entonces, el faraón, cuando ve que los israelitas están creciendo, le da una orden a todas las parteras: que cada niño hebreo que nazca, que lo maten. Las parteras tuvieron temor de Dios y no los mataron y continuaron creciendo.
Entonces cuando el faraón preguntó, ¿por qué no los han matado? ¿Por qué siguen creciendo? Las parteras dijeron, es porque las mujeres hebreas son más fuertes y dan a luz antes que nosotros lleguemos. Entonces dijo el faraón, ahora quiero que los ahoguen en el río. Todo niño menor de 2 años, tírenlo al río para que se ahogue. Moisés era un bebé cuando esa orden fue dada. Entonces su madre, no pudiendo esconderlo por mucho tiempo, excepto hasta los 3 meses, hizo una canastita. Imagínense las mamás que apenas van a tener niños. Hizo una canastita que la calafateó con brea. La brea es un derivado del petróleo, y por este pasaje bíblico, la ESO Standard Oil Company descubrió petróleo en Egipto leyendo la Biblia. Porque dijo, si aquí hay brea, la brea es un derivado del petróleo, entonces a la orilla del río Nilo tiene que haber petróleo. Y lo encontraron. Por la Biblia, la palabra de Dios. Entonces en esa canastita impermeable, colocó a Moisés y lo echó en el río. ¿Se imagina usted el dolor de una madre? Si a veces no queremos ni que se nos pierda en el centro comercial, en el mall, andamos detrás del niño ahí. Ahora echarlo en un río, imagínense. Pues ahí lo puso. Y el niño se fue río abajo. En el momento que la hija del faraón bajó al río a bañarse, vio al niño llorando, mandó a alguien que lo sacara de las aguas, porque eso es lo que significa la palabra Moisés, sacado de las aguas, y lo vio que era un niño hermoso, y entonces lo tomó y lo adoptó. Lo interesante es que se lo dio a cuidar a su propia mamá, y ella le enseñó la palabra del Señor. Por los próximos 40 años, Moisés fue instruido en el palacio del faraón, pero también recibía la instrucción bíblica de su madre, preparándolo espiritualmente para la misión que Dios le habría de dar años más tarde. Esas son las circunstancias en la vida de Moisés que lo llevan a Egipto. A los 40 años de edad, dice la Biblia, que le vino en el corazón a Moisés visitar a sus hermanos los israelitas, porque su madre le enseñó que él era hebreo, no era realmente egipcio. Entonces fue a visitar a los israelitas en el campo y encontró que un egipcio estaba maltratando a un hebreo, y Moisés le quitó la vida. En otra ocasión estaban riñendo 2 hebreos y Moisés trató de intervenir, y uno de ellos le dijo, ¿quieres constituirte como juez entre nosotros, así como mataste al egipcio? Moisés pensaba que la muerte de ese egipcio era un asunto secreto, pero resulta que ahora todo el mundo lo sabía. Y como consecuencia, Moisés huye al desierto por causa de ese crimen. Y huye por los próximos 40 años en el desierto. Y en ese lugar aprende a ser un líder, y aprende el sacerdocio, y aprende la soledad, y piensa que ha quedado en el olvido, en el desierto. Pero nadie está olvidado en ningún desierto. Dios está al tanto de cada una de las cosas en nuestra vida. A la edad de 80 años, déjeme decirle, Dios parte de lo que conocemos para enseñarnos lo que no conocemos. Un día, Moisés está en el desierto pastoreando las ovejas, y de pronto mira una zarza en el monte que tiene rato de estar ardiendo, pero que no se consume. Oiga bien, Dios parte de lo que conocemos para enseñarnos lo que no conocemos. Moisés sabía que todas las zarzas arden y se consumen dentro de un tiempo específico. Pero Dios llama la atención de Moisés con esta zarza que está ardiendo. Él conoce esas cosas. Lo curioso es que la zarza tiene mucho tiempo de estarse quemando y no se consume.
Y aquí es donde Dios cautiva la atención de Moisés. Entonces Moisés se dirige al monte para ver por qué causa la zarza no se está consumiendo. Y una vez que está frente a la zarza, veamos lo que pasa en ese lugar. Vayamos a Hechos capítulo 7, versículos del 30 al 31. Hechos capítulo 7, versículos 30 al verso 31. Leamos lo que nos dice el pasaje. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para obedecer, vino a él la voz del Señor, y lo llamó por nombre. Si le hubiera dicho Francisco, Moisés se hubiera dado vuelta a buscar dónde estaba Francisco. Si le hubiera dicho Pedro, también, ¿dónde está Pedro? Pero Dios cautiva nuestra atención llamándonos por nombre, porque Él conoce nuestro nombre. Y le dice, Moisés. Inmediatamente reacciona Moisés, porque ese es el nombre que él ha escuchado toda su vida. Y Dios le dice, quítate el calzado de tus pies, porque estás en un lugar santo. Inmediatamente Moisés se da cuenta que no se encuentra en un lugar común y corriente. Y ahí la voz de Dios. La circunstancia en nuestra vida que Dios va a crear para llevar nuestra atención al monte Sinaí de nuestra vida, para ver la zarza que está ardiendo y allí hablarnos de la misión que Él tiene para nosotros. No podemos escapar. Moisés trató de decirle a Dios, mira Señor, yo soy tartamudo, Señor, ¿por qué no busca una persona diferente? Dios le dice, no es problema, yo te lo voy a resolver. Tu hermano Aarón sabe hablar bien, yo te voy a decir lo que yo quiero comunicar al pueblo, tú se lo dices a tu hermano y el que se lo diga al pueblo, problema resuelto. ¿Qué le parece? Pero es que mira, Señor, porque Moisés, tú irás a todo lo que yo te mando. Nosotros somos barro en las manos de Dios. Yo nunca he visto que una olla de barro le diga al alfarero, ¿me puedes hacer plato o cuchara? Nunca he escuchado que el barro habla. El barro es silencioso. El barro se deja moldear. Nosotros somos barro en las manos de Dios. No tenemos opinión, amados. Y si usted habla, el Señor le va a hacer saber quién tiene la última palabra. Porque el barro no habla, es silencioso. Porque está en manos del alfarero de alfareros, Cristo Jesús. Y Él, oiga bien, Él va a lograr en nosotros el molde que Él ha determinado de manera anticipada. Usted no lo puede cambiar, el diablo no lo puede cambiar. Dios logrará su voluntad porque Él es un Dios soberano en nuestra vida. Una vez que nosotros entramos a la vida cristiana, usted no se pertenece más, usted ha muerto. Ahora vive en Cristo Jesús. Y lo que antes éramos, ya no lo somos, lo hemos perdido todo para ganar lo que tenemos en Cristo Jesús, que es mucho mejor. ¿Cuántos lo creen? Por lo tanto, es necesario que acontezcan algunos periodos de preparación en nuestra vida. La clave para que una persona sea capacitada para servir a Dios es preparación, preparación, preparación y más preparación. 40 años en el palacio del faraón preparándose, 40 años en el desierto preparándose, y hasta los 80 años Dios lo llama
para sacar al pueblo de Israel y pasar 40 años en el desierto sin entrar a la tierra prometida. La Biblia dice que Jesús, antes de empezar su ministerio, tenía como 30 años aproximadamente. No empezó a los 5 años, ni a los 12, ni a los 20. A los 30 años empezó su ministerio, inmediatamente después de su bautismo en el río Jordán. Para los que bautizan bebé, totalmente antibíblico. Si queremos empezar con Cristo, el cristianismo bíblico, Cristo no se bautizó como bebé. La Biblia dice que se bautizó a los 30 años de edad. Los bebés no necesitan bautizarse. La Biblia dice: de los tales es el reino de los cielos. Primeramente hay que creer en la palabra del Señor. Tal vez usted me diga: pero pastor, es que esa es la costumbre que yo tengo. Pues su costumbre, su tradición es contraria a la palabra de Cristo. Y su cristianismo puede ser cualquier otra cosa menos el cristianismo bíblico. Cada vez que nosotros pervertimos la palabra de Dios, contrario a lo que la palabra de Dios dice, nos estamos levantando en contra del trono de Dios, y eso tiene consecuencias. Porque la palabra que ha sido dada desde el trono de Dios al mundo debe de ser obedecida como ha sido dada. Hay muchos líderes religiosos a través de la historia que han pervertido el evangelio de Cristo, y estos señores darán tremendas cuentas a Dios en el día del juicio. Y muchas personas descubrirán que fueron conducidas en el camino del error, creyendo que estos hombres estaban interesados en su salvación, cuando realmente estaban interesados en sus propios bienes personales, no en la predicación del evangelio de Jesucristo. Pablo dice en su palabra: si yo agradara a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. No podemos agradar a los hombres y agradar a Cristo a la misma vez. O Cristo o los hombres, pero no los dos. En esta iglesia hemos decidido agradar a Cristo por medio de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? A Cristo y solamente a Cristo. Dos elementos fundamentales en la preparación de Cristo antes de su muerte en la cruz del Calvario es que ayunó 40 días y tuvo un periodo intenso de oración. ¿Sabe qué tan intenso era la oración de Cristo? Al punto que empezó a sudar gotas de sudor mezcladas con sangre, como un indicativo de la tremenda carga que Jesús tenía en su corazón por la salvación del mundo, para que otros vengan a pervertir, enseñar un evangelio distinto. Eso es grave, hermanos. La Biblia dice que si una persona pecaba contra la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, moría irremisiblemente. Dice la Biblia: ¿cuánto mayor castigo pensáis que recibirán los que tuvieren por inmunda la sangre del pacto, la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, e hicieran afrenta al Espíritu de gracia? Dice la Biblia: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Mayor castigo recibirán por haber pisoteado y menospreciado la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Ahí se encontró el Papa de Roma, en Egipto, en el Cairo, en un estadio, sacrificando a Jesucristo en la misa católica romana como una perversión del evangelio de Jesucristo. 1600 años de perversión del evangelio. Cristo ya fue sacrificado. Cristo dijo en la cruz del Calvario: consumado es. Con un solo sacrificio Dios puede dar salvación perpetua a todo ser humano que la quiera recibir de parte de Cristo. El que la quiere recibir de otro conducto, welcome, bienvenido. Pero no se sorprenda dónde va a terminar, porque el único que salva es Cristo y solamente Jesucristo. 4 periodos de aflicción. Veamos el apóstol San Pablo en 2 de Timoteo 1:8. 2 de Timoteo 1:8. Pablo le recuerda a Timoteo
que la vida cristiana no es un caminar muy fácil. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. El caminar en el Evangelio de Cristo tiene momentos de aflicción. Vayamos al libro de Hebreos capítulo 12, verso 6. Hebreos capítulo 12, verso 6. El otro periodo, aparte de la aflicción, es un periodo de disciplina y corrección. Leamos lo que dice: porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Dios no disciplina a ninguna persona que no sea su hijo, a ninguna persona que no haya confesado a Cristo como el Señor y Salvador de su vida. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, derecho, autoridad de ser llamados hijos de Dios. Si una persona no ha recibido el Evangelio de Cristo, no lo ha confesado como el Señor y Salvador de su vida, no tiene ninguna autoridad legal de ser llamado hijo de Dios. Por lo tanto, cuando la persona decide venir a ser un hijo de Dios conforme a la palabra de Cristo, va a experimentar momentos de corrección y disciplina en su vida. El tercer periodo que vamos a experimentar es periodo de desengaño. A veces nosotros confiamos mucho en las personas y menos en el Señor. Veamos lo que dice 2 de Timoteo 4:10. 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 10. El apóstol San Pablo, el más grande de todos los apóstoles, un gran siervo dedicado a la obra del Señor, no estaba exento de lo que él nos dice en este pasaje. Leamos: porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Oye bien, Demas era un discípulo del apóstol Pablo y un ayudante, pero de pronto Demas lo dejó, lo abandonó. ¿A dónde se fue Demas? ¿No se fue a otra iglesia a servir al Señor? ¿A dónde se fue? Dice, al mundo. Abandonó los caminos del Señor. Todos los que estamos en el ministerio, en más de una ocasión, hemos tenido la experiencia de personas en la iglesia abandonarnos e irse al mundo en pos de otras cosas contrarias al Evangelio de Jesucristo. Cuarto periodo, periodo de soledad. 2 de Timoteo 4:16. No siempre las cosas serán color de rosa. Veamos lo que dice Pablo. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Demas se fue al mundo y en este caso fue abandonado por todos sus ayudantes y colaboradores. Hay momentos que podemos quedar solos. La pregunta es, si nuestra confianza está puesta en las personas, nuestra fe se va a desplomar. Si nuestra confianza está puesta en Cristo y nosotros sabemos a quién le servimos, nos levantaremos aún de esas circunstancias de soledad, de abandono, de aflicción, de pruebas. ¿Sabe por qué? Porque hemos confiado en el único que nos puede fortalecer, nuestro Señor Jesucristo. Vayamos a nuestro último pasaje bíblico, 2 de Crónicas 7, del 13 al 14. 2 de Crónicas, capítulo 7, versículos 13 y versículo 14. Dios le manda un desafío a todas las naciones, a todos los cristianos y a todas las iglesias.
y le dice estas palabras: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, oiga bien esto, si se humillare mi pueblo, ¿en qué manera se humillaría el pueblo? Ayunando. Eso fue lo que hizo Nínive. Declararon ayuno nacional y se pusieron en cilicio como un medio de humillación delante de Dios. Si se humillare mi pueblo en ayuno, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hay un requisito para recibir el perdón de Dios: humillación y arrepentimiento. Cuando viene el desastre en nuestra vida, la lluvia que falta, la langosta que consume todo lo que hay en la tierra, la pestilencia, las enfermedades, las epidemias, muchas veces son causa del pecado de los pueblos de la tierra. Pero si esos pueblos se humillan delante de Dios, no que saquen a pasear alguna imagen milagrosa, eso lo que hace es aumentar la ira de Dios. La Biblia está en contra de la idolatría, desde Génesis hasta Apocalipsis, en cientos y cientos de textos bíblicos. Es más, el primer mandamiento tiene que ver con eso: adorar a otros dioses falsos. Usted saca a pasear alguna imagen y el juicio se aumenta sobre su vida. El Dios de la Biblia es espíritu. El Dios de la Biblia es más grande que todo el universo. Él está en control de todo. Es más, en la Biblia, en el libro de Josué, hay indicativos de que ya meteoritos han caído sobre este planeta. Y hay evidencia sobre algunas partes de la Tierra. Y la Biblia profetiza que otros meteoritos de mayor tamaño caerán sobre este planeta en el futuro inmediato. Nosotros vivimos en un planeta peligroso. A la derecha del planeta hay muchos meteoritos circulando a gran velocidad. A la izquierda del planeta también. Dios lo colocó en el lugar correcto. Más cerca del Sol nos quemamos. Más retirados del Sol nos congelamos. Dios puso esto en el lugar correcto, con su movimiento de rotación. Nadie se descontrola yendo en una carretera, yendo por un punto cardinal y terminando en el otro, a pesar que la Tierra va dando vuelta sobre sí misma. Dios es perfecto. Un poquito de más velocidad que la Tierra tenga, amados, y se viene uno de los océanos encima de nosotros. Un gran tsunami catastrófico que acabaría con toda la población de este mundo. Dios sostiene todo en su mano de una manera perfecta. Pero si el pueblo se humilla, ora, busca el rostro de Dios, se convierte de sus malos caminos, como condición, dice: yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Es el Señor que permite que nuestra tierra sea fértil y productiva y tengamos árboles verdes y lluvia constante en el estado de Georgia. Es la gracia del Señor y nada más que eso. Porque hay otros lugares en Estados Unidos con sequías. Hay otros lugares en el mundo con tremendas sequías por años. La tierra está agrietada porque los pueblos de la tierra ignoran al Dios de la Biblia. Todos los juicios, incluyendo las guerras que se avecinan en el Medio Oriente, tiene que ver con que todos estos pueblos han abandonado al Dios de la Biblia. Simple y sencillamente. Y después de 4000 años, por ejemplo, la ciudad de Damasco será destruida
porque ha abandonado al Dios de su salvación. Y el pecado de esta nación está llegando a derramar la copa y se aproxima el momento de juicio, como se aproxima sobre todas las naciones del mundo. Amados, la oración es un privilegio, porque nos dirigimos al Dios eterno, soberano, glorioso y majestuoso, en busca de una relación más intensa y así poder recibir lo que Dios nos quiere dar y lo que Dios nos quiere enseñar. Él está esperando que nosotros le busquemos, que vengamos delante de Él, que doblemos nuestras rodillas, que nos humillemos y reconozcamos que sin Él no podemos hacer nada. Oremos. Padre, en esta hora, santifica tu palabra en nuestros corazones. Sana nuestra tierra y nuestras vidas. No somos mejores que otros pueblos de este planeta, pero ha sido por tu misericordia que estamos con vida el día de hoy. Te damos gracias por ello y te rogamos por la salvación de todos aquellos que aún no se rinden, confesando a Jesús con su boca y creyendo en sus corazones como el Señor y Salvador de sus vidas. Trae salvación sobre ellos, úsanos como instrumentos para que conozcan tu palabra. En el nombre de Cristo te lo suplicamos. Amén y amén. Dios les bendiga.